Ivana Tosti, Daniela Verón, Luis Quevedo son los integrantes de esta mesa. Vamos a trabajar con ellos el tema de la selección de originales. La idea es que cuenten en cada editorial. Ivana es la directora de la editorial de la Universidad del Litoral, Daniela de la Universidad de San Martín y Luis de UDEVA, que cuenten cuáles son los procesos, los mecanismos por los cuales se seleccionan los originales que llegan a la editorial. Temas como si hay un comité editorial, si hay pautas para los autores, si hay directores de colección que intervienen, si hay lectores externos. Lo que nos interesa es ver distintas experiencias de procesos con sus luces y sus sombras. Cuando nosotros hablamos de selección de originales, ¿por qué diferencia hay entre selección de originales en una editorial comercial y en una editorial universitaria? La primera cuestión a considerar es que las editoriales universitarias somos parte de otra institución mayor, entonces esta es nuestra primer limitante o no para pensar nuestro catálogo, que es el que en definitiva será nuestro mapa guía, nuestro esquema de dónde estamos parados, en qué tipo de editorial estamos parados. Y bueno, ese catálogo va a hablar de esta identidad institucional por un lado, o sea, ¿qué significa? Que un catálogo que no tiene que ver con nuestra institución, yo creo que no puede ser pensado en dentro de una universidad. O sea, ese es el rasgo, digamos, más importante que tiene que tener. Eso no significa que los autores tengan que ser de la universidad necesariamente, pero sí que los temas, las inquietudes, tengan que ver con esa institución de la cual nosotros formamos parte. Y como ese catálogo como gran ordenador para seleccionar originales, también tiene que ver, fundamentalmente tiene que ver con los lectores que nosotros queremos tener. Si nosotros queremos tener solamente como lectores a nuestros alumnos, haremos manuales. Si nosotros queremos tener como lectores a un público académico, haremos libros académicos, pero si nosotros queremos tener un público lector mucho más amplio, entonces quizás empezamos a incorporar otro tipo de géneros dentro de las editoriales universitarias. Particularmente las editoriales universitarias de la Argentina no son editoriales académicas, a diferencia de otras editoriales universitarias en el mundo, donde el público destinatario son fundamentalmente académicos. Nuestras editoriales universitarias son fundamentalmente bibliodiversas, porque tendemos a tener públicos muy diversos. Entonces, en función, digamos, de estas grandes líneas, vamos definiendo, para mí, en primer lugar, bueno, cuáles son los géneros que mi editorial quiere trabajar. Esto nada es estático, ¿no? El catálogo es fundamentalmente dinámico y la selección de originales también tiene que ver con ese dinamismo del catálogo. Es decir, voy a hacer ficción, no voy a hacer ficción, ensayo, libro académico, manual, o sea, todas esas son las primeras definiciones que nosotros tendríamos que tener para seleccionar originales. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Van a ser temas actuales, van a ser temas de autores clásicos. Nuestros autores, vamos a querer seleccionar libros de autores que sean solamente de un autor, o vamos a querer incluir también compilaciones, vamos a querer introducir traducciones, vamos a querer autores actuales o no. Vamos a querer autores que sean solo de nuestra universidad, o vamos a querer autores que sean de otras universidades de nuestro país o de otras universidades del mundo. Bueno, todas estas
cuestiones tienen que ver justamente con cómo seleccionamos los libros a grandes rasgos. En nuestra editorial, particularmente, bueno, yo como directora tengo un poco también la figura del publisher, de cómo orientar esa selección de los originales. Y estoy acompañada por un comité editorial. El comité editorial está formado por los directores de colección. No en todas las universidades, no en todas las editoriales universitarias, los comités editoriales están formados por los directores de colección. En muchos casos están formados por representantes de distintas unidades académicas o inclusive algún rector o alguna autoridad, gente que está por fuera del mundo editorial, pero que tiene una impronta, porque de hecho forma el comité. En este caso, se decidió, cuando se creó la editorial, que el comité editorial iba, junto con el director de la editorial, iban a decidir el catálogo y que ese comité editorial iba a estar formado por los directores de colección. ¿Cómo entran los libros a la editorial? ¿Cómo llegan? Hay dos formas en que un director o un publisher puede seleccionar el material. Uno es, bueno, que los autores directamente traigan sus materiales. Otra es salir a buscar esos materiales y materiales ya escritos, u otra es también trabajar con materiales por encargo. En su mayoría, bueno, nosotros trabajamos con materiales ya escritos, originales ya escritos, no trabajamos por encargue. Las veces que trabajamos con materiales por encargue no fue mal. Tratamos entonces de trabajar sobre originales ya trabajados y sobre eso trabajar luego, ¿no? A veces los investigadores o los docentes traen directamente sus manuscritos, sus propuestas al director editorial. Otras veces los directores de colección son los que salen a buscar estos materiales. Otra forma también de, no sé si me estoy yendo demasiado ya, bueno. Otra forma que nosotros tenemos también de conseguir originales es a través de los concursos. Hacemos, por ejemplo, para la colección Cuadernos de Cátedra, que es la colección más transversal a toda la universidad, porque incluye materiales de cátedra de disciplinas súper diversas, ¿no? Desde el arte, la danza, la fotografía, biotecnología, humanidades, filosofía, súper variado. Entonces, lo que hicimos, dado que los primeros cuadernos de cátedra tenían que ver fundamentalmente con quienes se animan más a escribir, que son los humanistas y los cientistas sociales, para que atraer a otro tipo de público, lo que ideamos fue este concurso. Ya hicimos 3 concursos y de esa manera estamos logrando que se animen más autores a acercar sus materiales. En el segundo concurso nos dimos cuenta, o sea, después del primer concurso nos dimos cuenta que, bueno, que los autores sí necesitaban un poco de apoyo para mejorar sus originales, y entonces ahí lo que hicimos fue un curso para desarrollo de autores, para acompañar a los autores para presentar sus originales. Así que bueno, los concursos, particularmente hacemos este concurso, que es Cuadernos de Cátedra, para esta colección en particular. Respecto a cuando llegan esos materiales, nos encontramos que hay muchos manuscritos
bueno, que sí, son de investigadores o docentes, pero no son de autores, cosas que también se hablaron en la charla previa. Entonces, desde la editorial, así como hicimos con el concurso Cuadernos de Cátedra, un taller para formación de autores, en los casos de las tesis, por ejemplo, también se hace todo un acompañamiento. Nosotros publicamos tesis, pero no como tesis, sino las transformamos en libros. Lo que hacemos es acompañar a los autores para que ellos mismos lo realicen. Así que bueno, esa fue una tarea que emprendimos hace 2, 3 años y que bueno, nos ha dado muy buenos resultados también. Y después me parece que hay toda una serie también de cuestiones que tienen que ver con si uno, como en nuestro caso, que decidimos que nuestro catálogo sea internacional. Es decir, algunas estrategias de cómo internacionalizar el catálogo. Todas las universidades, más o menos, recibimos, por ejemplo, autores del extranjero. Entonces, esa es una buena forma también de aprovechar, ya que vienen a alguna conferencia, algún workshop, congreso, etcétera, aprovechar su venida para que incorporar ese autor, algún libro de ese autor en nuestro catálogo. Entonces, esa es otra forma que tenemos de incorporarlos. Las ferias internacionales del libro también, ¿no es cierto?, es una buena forma para interactuar con otras editoriales universitarias o comerciales o agentes de derechos que a veces vamos con propuestas concretas en función de algunos referentes que nos han sugerido determinados libros, u otras veces los mismos editores son los que nos proponen algunos títulos que después luego también dentro de cada colección se analiza y se ve si es pertinente o no. Y también las ferias me parece que sirven para estrechar lazos con otras editoriales y encontramos ahí puntos en común que nos permiten generar nuevos proyectos y también seleccionar allí nuevos títulos. Por ejemplo, hace bastantes años estábamos tratando de coeditar algún libro con una universidad de Colombia y no había forma de llegar a algún acuerdo sobre qué título, porque bueno, también los títulos hay que pensarlos en función de cuál va a ser la recepción que va a tener en nuestros lectores ese autor, ese nuevo autor o ese nuevo tema, cómo analizarlo como proyecto, digamos, integral, ¿no? Entonces, hasta que nos dimos cuenta que en una conversación informal, digo, lo informal en la selección de los títulos también juega un papel muy importante y en el estar siempre atento a ver qué es lo que pasa alrededor nuestro. Uno de los cientistas sociales de la universidad resulta ser que era profesor invitado de esta otra universidad asiduamente, o sea que había un vínculo de este autor con la otra universidad y la nuestra, y entonces ahí aprovechamos, esa fue una buena estrategia para poder lograr nuestra primera coedición con esta otra editorial. Bueno, y institucionalmente van surgiendo también a medida que, digamos, que las universidades van cambiando, nuevos proyectos y bueno, también está la cuestión de cómo uno, dentro de esos nuevos proyectos de la institución, cómo desde la editorial podemos aprovecharlos para sacar rédito. Por ejemplo, nos sucedió con lo de la cátedra Coetzee o lo de la cátedra VTIM, que fueron cátedras que se crearon con estos autores y escritores, bueno, Coetzee particularmente como premio Nobel, donde se trató de vincular a la editorial con los académicos y escritores que venían en ambas cátedras, y ahí fue que surgió también esta colección de ficción que tenemos, que es la única que hay en la editorial, que es la traducción de autores no conocidos en lengua española o traducidos por primera vez también a la lengua española de distintos lugares de África o de
Australia, sí. Así que bueno, un poco eso, no sé si responde a la inquietud, después seguimos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ivana Tosti, yo estoy en la Universidad del Litoral. Les agradezco mucho a que me hayan invitado a esta mesa. Particularmente la Universidad del Litoral responde a su catálogo editorial, responde a la lógica de la universidad, que es una lógica reformista que tiene 3 misiones, ¿no? La docencia, la investigación y la extensión. Todo lo que nosotros hacemos está enmarcado en esas 3 misiones de la Universidad del Litoral, que el año que viene cumple 100 años. Nosotros como editorial estamos creados desde hace 25, o sea, desde el 94. Pero en realidad la editorial de la universidad viene publicando desde 1919, o sea que en realidad tiene 100 años de libros. El sistema que tenemos para seleccionar originales es un sistema perfectible, o sea, todo el tiempo lo estamos reevaluando y reviendo. Nosotros seleccionamos el lector como criterio para delimitar las colecciones. Esas colecciones responden a la investigación, la docencia y la extensión con sus variables, sus series, ¿no? Entonces tenemos la colección de investigación, que es la de ciencia y tecnología, que tiene un comité, un consejo asesor, ya les voy a decir cómo está conformado. También tenemos la colección cátedra, que responde más a tiene que ver más con las cuestiones que se dan en clase, o sea, es un material que necesita una instancia áulica, por decirlo de algún modo, o tiene que estar mediado por estrategias pedagógicas, ¿no? Y después en extensión social y cultural tenemos una colección que se llama Itinerarios, que ahí va la literatura, ensayo, poesía. Y después la editorial tiene un área que nosotros la llamamos, estas son las grandes colecciones, hay otras, pero bueno, estas son las grandes. Tenemos una que son las ediciones especiales, que son, como dijo Daniela recién, generalmente los originales en la edición universitaria son originales que vienen, ¿no? Son espontáneos. En ediciones especiales nosotros tratamos de manejar originales a pedido, o bien trabajamos en algún proyecto que nos interese particularmente hacer. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con Gustavo de DUNER la segunda edición de las obras completas de Juan L. Ese es un proyecto que lo hacemos porque creemos que lo debemos hacer, además. Porque para literatura, por ejemplo, o para el área de literatura, nosotros no editamos primeros autores, editamos firmas. No editamos ni primeras novelas, ni primeros poemas. Ese es un criterio que lo tenemos bastante claro. Recuperamos obras del patrimonio cultural de nuestra zona, que es la zona litoral, por eso también llevamos adelante con EDUNER la colección del País del Sauce. Son cosas que a nosotros nos interesan como universidad. Creemos que parte de nuestra misión de extensión tiene que ver con eso, con preservar ese patrimonio, por eso estas colecciones. Y los comités son por colección. Lo que siempre tratamos, los consejos funcionan en la universidad desde el 2005. O sea que ya tenemos 13 años de consejos asesores por colección. Son de frecuencia bianual, se cambian cada 2 años y vamos rotando los integrantes. Siempre hay un asesor externo. Ahora que vamos a renovar el reglamento de la universidad, de la editorial, perdón, el estatuto se renovó hace poco, pero ahora vamos a renovar el reglamento de la editorial, probablemente subamos a 2 asesores externos. Pero bueno, hay un asesor externo que tratamos de que siempre esté vinculado al área de la edición y de la edición universitaria particularmente, o sea, que tenga una mirada editorial sobre lo que vamos a hacer. Bueno, uno es Luis, que hace bastantes años que es asesor nuestro en la colección de Ciencia y Técnica. Patricia fue muchos años también asesora de la colección Cátedra. Y en la colección de Itinerarios tenemos un sociólogo o alguien de las ciencias sociales y alguien del área de la literatura o del teatro. Con la colección Itinerarios, que es la que tiene literatura, es la más
más complicada, por decirlo de algún modo, porque tiene bastantes, es más bibliodiversa. Hacemos informes de lectura previos. Entonces, mandamos a alguien del campo, si viene un ensayo o si viene un libro de literatura, tenemos un equipo, una lista de lectores, y cuando nos reunimos con el consejo trabajamos sobre esos informes, que no son determinantes. Es el consejo el que decide si se publica o no se publica. Con este esquema ahora vamos a empezar a trabajar en la colección Ciencia y Tecnología. La colección Cátedra, a diferencia de Daniela, nosotros hacemos libros técnicos y además que son súper engorrosos de hacer y muy complicados, pero nosotros creemos en esos libros y vamos a seguir haciéndolos. Ahora estamos haciendo un libro de 800 páginas de catálisis química. Es súper complejo. Pero hemos logrado una buena sinergia con los autores, que además son muy reticentes a escribir este tipo de libros, porque también convengamos que la edición universitaria está atada a variables como qué pasa con la investigación en ese momento, qué es lo que puntúa, o sea, realmente hay otras cosas que inciden en nuestro hacer. Entonces, un libro técnico realmente a un docente de química con ISET no le da puntos. Le da más puntos hacer 20 papers que un libro de 800 páginas. Esa es la realidad hoy. Entonces, cuando hay algún docente que tiene un interés en hacer un libro de estas características, nosotros le abrimos los brazos. Estamos haciendo 2 así. Y lo que sucede con este tipo de libros está buenísimo. Esto es nada, cuento un poco la cocina. Una anécdota concreta como para que se entienda, pero la semana pasada vino un grupo que es uno de los grupos argentinos de referencia en polímeros, que está escribiendo un libro de 1000 páginas sobre polímeros, que es un libro técnico absoluto, que obviamente lo vamos a hacer, pero ahí en la reunión surgió, ¿y por qué no hacen un librito de divulgación sobre lo que es un polímero? Porque ellos nos querían contar a nosotros, los editores, cómo que era un polímero. Era fabuloso. Entonces, bueno, por ahí surgen en esas reuniones este tipo de cosas. Siempre se suma por ahí otro librito y termina siendo un proyecto que a nosotros nos interesa. Entonces, hacemos el libro de cátedra, pero además logramos algo que nos interesa seguir. Una línea que también tenemos, que por ahí no pasa por ningún consejo, tomamos decisiones desde otro lugar, es la línea de promoción de la lectura. Nosotros tenemos una política fuerte de intervenciones con la lectura y con la escritura desde la editorial, y ahí hacemos cierto material que seleccionamos, o con grupos de docentes, o con bibliotecas populares de la ciudad, que hay más de 200. Bueno, trabajamos mucho en red con las instituciones. Somos una universidad del interior, entonces por ahí las posibilidades de trabajo con instituciones, con ONGs, con el gobierno de la ciudad, con el gobierno de la provincia se amplían, ¿verdad? Y después tenemos una buena política de coedición, pero cuidamos la calidad de lo que hacemos. O sea, en general, lo que coeditamos se ve en la otra universidad que lo va a coeditar con nosotros, y también nosotros hacemos una lectura. No es que decidimos coeditar sin que pase por ningún filtro de calidad. Respetamos los filtros de calidad internos de cada editorial y después hacemos la coedición. Tenemos manuales de estilo, tenemos pautas para los autores, no publicamos tesis, pedimos que las reescriban. Acompañamos todo lo que podemos a los autores también en esos procesos, pero bueno, básicamente por ahí pasa el criterio de selección de la UNL. Bueno, gracias. Sin duda tenemos muchas cosas en común. Gracias por la invitación y por escucharnos. Yo brevemente se me ocurrieron 4 o 5... no sé si criterios, premisas o acciones para la selección de títulos de incorporar al catálogo que quiero compartir con ustedes. El primer criterio, premisa o acción es: hay que parar el aluvión, digamos.
los manuscritos que llegan a la editorial son una especie de tsunami que te lleva puesto. Hay que detenerlo. Lo primero que hay que tratar de hacer, ¿no?, es parar. Yo no sé si poner en la puerta de la editorial un dique o alguna clave especial, pero nosotros tenemos que parar los manuscritos que llegan a la editorial. Sí, mira, uno por día seguro, ¿no? Nosotros estamos haciendo, Eudeva está haciendo por año unos 120, entre 110 y 120 novedades, de las cuales el sello Eudeva de todos los libros que hacemos lo debe de tener 90 títulos más o menos, entre 85 y 95 títulos por año. Hay otros tantos que no hacemos, hay muchos que le ponemos el dique, ni siquiera dejamos entrar, qué sé yo. Hace un par de años nos trajeron un libro que era un diccionario de insultos, de malas palabras, ¿no? No es que lo trajeron y lo dejaron para ver qué pasa. Lo trajeron, lo dejaron, nos llamaban, nos venían a ver, nos tocaban el timbre, lo presentaron, no lo presentaron. Decir que no era ¿y por qué no? Y entonces le voy a escribir una carta al rector porque ustedes no quieren hacer el libro de los insultos. Bueno, no hicimos el libro de los insultos. Creo que no lo hicieron ninguna editorial. No es una mala idea, no, pero no es una idea para nosotros, ¿no? El aluvión quiere decir que no tenés capacidad, digamos, de procesar ni siquiera para presentar al comité editorial tuyo. Es decir, hay muchas propuestas que se caen solas antes de ser consideradas, o por la temática, o por el enfoque, o por el autor, o por la distancia que tiene con el catálogo que nosotros hacemos. En Eudeva hay un directorio que se reúne todos los meses, que está formado por docentes, investigadores, profesores de la Universidad de Buenos Aires, que hoy preside Gonzalo Álvarez, que además funciona como comité editorial y que una vez por mes tiene una reunión en donde se consideran no solo los aspectos económicos, comerciales, institucionales de la editorial, sino también funciona como comité editorial en donde se discuten y se aprueban las distintas propuestas. Nosotros a esa reunión llevamos una parte de todo el aluvión que viene, porque sería imposible llevar todo y tampoco sería pertinente. Esa parte que nosotros llevamos, es decir, los libros que finalmente nosotros presentamos, vienen de distintos lugares. Algunos son espontáneos. En la página, si ustedes entran en la web de Eudeva, hay una página que dice, si usted quiere presentar un libro, siga este procedimiento y mándenos el manuscrito a autores@eudeva.com.ar. Es decir, hay una cantidad de autores de presentaciones que son espontáneos, que no hay que desechar por definición, ¿no? Aunque no vengan recomendados por nadie, ni por ningún amigo, ni por ninguna autoridad, ni por una jerarquía de la universidad, porque ahí en ese colectivo suele haber buenos libros, ¿no? Es decir, no hay que decir que no porque son espontáneos, que pasaba por la puerta, vi luz y te dejé un manuscrito. Hay una cantidad de libros que vienen promovidos por el propio directorio o por los decanos o por las autoridades de la universidad, que tiene que ver con sus contactos personales, con sus inquietudes académicas o con sus fusiones docentes, que vienen y que se consideran, se terminan presentando ahí. Nosotros hacemos muchas coediciones, nosotros hacemos muchos libros institucionales, tenemos convenio con muchas instituciones públicas y privadas. Hay una parte de libros que vienen como consecuencia de esas acciones. Parecería, hasta pedimos que nos escriban libros sobre algunos temas. Vos decís recién los polímeros, bueno, nosotros buscamos temas de actualidad que no estén desarrollados para tratar de escribir en clave de divulgación y los mandamos a nuestra colección Ciencia Joven y lo hemos hecho y tratamos de que sea el autor el más destacado especialista que tiene esa disciplina o ese tema en ese momento. Bueno, hay una cantidad de títulos que tienen que ver con las revistas, por ejemplo. Las revistas que nosotros hacemos, la revista de la Facultad de Derecho, la revista de Ciencia Política, la revista de Psicología, funcionan con una dinámica propia. Nosotros, el directorio de Eudeva, el comité editorial de Eudeva, delega en el comité de redacción de esas revistas la
facultad de aprobar los textos y de incorporar el material que consideren necesario. Cuando nosotros tenemos un director trabajando en una colección, hay una docena de colecciones de colecciones que están activas en Eudeva y que todos los años incorporan títulos a su catálogo, que tienen un director de colección que propone títulos para esa colección. Por ejemplo, la colección del Bicentenario, por ponerla más institucional, del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, que dirige Pablo Buschbinder. Es una colección en donde Pablo busca material, que en general también vienen de muchos trabajos o de algunos concursos que hace la Universidad de Buenos Aires con el tema del Bicentenario. Bueno, ese es el trabajo que nosotros hacemos. Para presentar los libros nosotros hacemos una ficha, presentamos los libros con una ficha muy similar a las que presenta el Litoral en sus comités editoriales también, en donde hacemos una lectura del libro, decimos la originalidad del tema, el antecedente de los autores, el público al que va destinado, posible cantidad de páginas, posible PVP, etcétera, 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 para que con toda la información posible el comité editorial tome la propuesta o no. ¿Qué pasa con los profesores que están discutiendo en el comité editorial? Que es gente que en general no sabe mucho del mercado editorial o del negocio del libro o de las capacidades técnicas para hacer un libro, pero sí son personas inteligentes que saben preguntar, son personas que saben de la materia que ellos se trata, que conocen cómo funciona la universidad y por supuesto son todos lectores, ¿no? Entonces, a veces suele suceder que hay muchos libros, muchas temáticas que exceden las capacidades para discernir del propio comité editorial. Por lo tanto, nosotros trabajamos con arbitrajes o con referatos, mandamos a lectura los libros para que nos den opiniones y luego se lleva a ese mismo comité editorial informes de lectura. Una parte del funcionamiento del comité editorial consiste en leer los informes de lectura que nuestros lectores, que es un sistema de doble ciego, digamos, el autor no sabe quién es su lector y el lector no sabe quién es el autor. Cuando se trata de disciplinas muy pequeñas, con comunidades académicas muy concentradas, en donde todos se conocen y en donde todos saben qué hace cada uno, tratamos de buscar lectores que estén o afuera del país o en otros ámbitos universitarios, no en torno a la Universidad de Buenos Aires o a donde sea. Así que bueno, esa es la primera parte, digamos, como la premisa es atajemos al tsunami. La segunda premisa o el segundo criterio de selección, hay que prescindir de los gustos personales, ¿no? Que esto cuesta bastante a veces. Hay que prescindir de los gustos personales porque el catálogo de una editorial como la nuestra o como las universitarias no es la biblioteca personal de uno, ¿no? Y como todos somos lectores y todos tenemos una tentación siempre a imponer nuestros gustos, nuestras inclinaciones o nuestras disciplinas, hay que prescindir de la tarea bueno, a mí me gusta o no me gusta el libro. Bueno, eso es un tema secundario. Además, porque los editores solemos tener la tara de estar viendo libros por todas partes, ¿no? Vos vas por la vida mirando las cosas y conversando con la gente y decís, acá hay un libro, acá hay otro libro, qué sé yo. El sábado a la noche fui al cumpleaños de una amiga y me puse a charlar con un amigo de la amiga, y el tipo me empieza a contar, como yo soy de Eudeva y de la Universidad de Buenos Aires, el tipo empieza a decir, no, porque bueno, mi hija está estudiando, no sé si en Stanford, en Princeton, en una universidad de Estados Unidos, qué sé yo, economía, no sé qué. Y en un momento me cuenta que para anotar a la hija en esa universidad y para que la chica dé los exámenes y se presente en las distintas oposiciones que tiene, él recorrió 14 universidades de Estados Unidos diferentes, desde Harvard hasta no sé dónde, qué sé yo. Y entonces me empezó a contar cómo era el sistema en cada una de las universidades y las reuniones que había estado en cada universidad. Entonces me dice, mira, yo fui a Harvard con todos los prejuicios que siempre uno tiene, que ahí vas con plata y se resuelve todo. Y cuando fui, bueno, estaba citado porque hay reuniones cada 2 horas en el auditorio. Entonces cuando estaba
Llego al auditorio, llegué temprano, fui con mi mujer y con mis 2 hijas, me siento, estábamos solos en un auditorio como si fuese este, 20 minutos antes, y a los 5 minutos caen 4 chinos. Y a los 16 minutos caen 8 chinos más. Y después caen 20 chinos, y caen 50, y caen 100, y caen 200 chinos. Y después caen 4 brasileros, una familia como nosotros que venía de San Paulo. Y entonces yo, antes que empiece la reunión, digo, me equivoqué. Estoy en la reunión en donde es para los chinos. ¿Van a hablar chino? No, me dice la señora, no, quédese tranquilo, va a ser en inglés, qué sé yo. Lo que pasa es que los chinos son los que más vienen, digamos. A mí, en todas esas historias y esas anécdotas que el tipo me contó, yo dije, acá hay un libro, ¿no? Sin duda, digamos. Acá hay un libro, ¿no?, respecto de cómo es el mecanismo de selección, de presentación y cuáles son las tendencias y de dónde están la gente yendo a estudiar, ¿no?, a las principales universidades de Estados Unidos. Digo, vemos libros por todas partes. Bueno, hay que tratar de prescindir de eso, porque si no, nosotros mismos contribuimos al aluvión, ¿no? Y otra premisa es, me parece que no hay que perder de vista el catálogo de la editorial. Porque si vos perdés de vista el catálogo de la editorial, terminás como perdido adentro del mismo catálogo. Es como un juego de palabras, no sé si me explico, pero el catálogo de la editorial no es algo inmodificable, pero es algo que se va modificando lentamente a través del tiempo y de sucesivas acciones y ediciones de libros. No es una cosa que vos podés decir, este año voy a cambiar el catálogo. Pues el catálogo editorial se ha construido con el trabajo, la personalidad, la trayectoria de una cantidad de personas que actúan antes que vos, en torno a vos, y que seguramente lo seguirán haciendo después, que le da una identidad. En Eudeva, por ejemplo, no hacemos ficción, a no ser que se trate del canon literario argentino, latinoamericano, para lo cual tenemos una colección del canon literario que se utiliza y además es muy buena. Pero no hacemos ficción. Esa es una característica del catálogo. Sí hacemos literatura infantil y sí hacemos libros infantiles de divulgación y de literatura, divulgación de ciencia y de literatura, porque entre otras cosas el catálogo está orientado a construir lectores, como en la Universidad del Litoral. Nosotros creemos que construir lectores es una de las misiones que tiene que hacer una universidad, y más que la universidad, la editorial de la universidad. Y además porque acerca a otros públicos, ¿no?, al mundo universitario. Acabamos de inaugurar la librería y, bueno, la librería está funcionando bien, pero no todo lo que nosotros queremos y necesitamos. Entonces queremos traer lectores a la librería, en el entendimiento que conozcan nuestro catálogo y compren libros, obviamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ahora decidimos el mes de septiembre hacer el libro en la librería Eudeva, el mes del libro romántico, ¿no? ¿Y para qué hacemos eso? ¿Qué tiene que ver, viste, el libro romántico con el catálogo de Eudeva? Bueno, nosotros ya tenemos a los que buscan tesis, trabajos de investigación, libros de cátedra. Ellos ya saben dónde está la librería y vienen solos, sin que nadie los convoque, porque ya está instalado en el imaginario y en la cultura de la universidad. Nosotros necesitamos traer otros públicos para que descubran que tenemos otros títulos. Bueno, vamos a hacer el mes de septiembre el libro romántico, vamos a hacer, y no tenemos mucho en nuestro catálogo del libro romántico, pero hay una cosa muy interesante ahí que se da respecto, ¿no?, de la literatura, ¿no?, romántica, que tiene un recorrido histórico, que tiene un recorrido y que también tiene una mirada académica sobre eso y tiene que ver con la condición de género, etcétera, etcétera. En octubre vamos a hacer la literatura y el deporte. Bueno, vamos a ir buscando distintos temas para traer nuevos públicos a nuestra librería y acercarlas a nuestro catálogo, que esa es la misión. Entonces, otra de las premisas, no perder de vista el catálogo. Para mí me parece central. Una editorial es más que ninguna otra cosa su propio catálogo. Una editorial no es el edificio,
en donde estamos, una editorial no es el directorio, ¿no?, que toma las decisiones, no es el staff profesional, ni los editores, ni los diagramadores. Todo eso podría desaparecer, que Eudeva seguiría siendo exactamente Eudeva. El capital seguiría siendo el mismo, porque el capital es el catálogo. Son los libros que a lo largo de X tiempo, con determinados perfiles, se fueron construyendo. Otro de los criterios que me parece que nosotros tenemos en cuenta y que me parece que una editorial universitaria tiene que tener en cuenta es el criterio de todas las voces, de todas las opiniones. Este es un criterio que nos emparenta con los medios de comunicación, ¿no? En el mundo de la fragmentación de la producción, de la fragmentación de las opiniones. Nosotros creemos que una editorial universitaria, por ser precisamente una universidad, tiene que recoger todas las opiniones, siempre por supuesto que tengan los niveles adecuados, ¿no? Pero todas las opiniones, todas las corrientes ideológicas, todas las corrientes de opinión tienen que estar reflejadas en un catálogo. Al menos nosotros tratamos que así sea el catálogo de Eudeva. Lo digo porque esto se ha perdido de vista, ¿no? En general, si Eudeva fuese una editorial mía o si fuese una cosa privada, me parece que del mundo de la edición privada cada uno puede hacer el catálogo que quiera y editar los libros que quiera, y seguramente si yo estuviera hablando acá en nombre de una editorial que fuese mía, estos criterios cambiarían, ¿no? Serían otros. Pero bueno, así como nosotros tenemos que tratar, y esto me lleva a la premisa económica o la premisa de las finanzas, nosotros tenemos que tratar que cada peso que ponemos en diagramación, corrección, editing, papel, imprenta, encuadernación y en promoción, nos rinda lo más posible. A la editorial / la universidad le dé el mayor resultado posible. El mayor resultado posible quiere decir la mayor cantidad de ventas posible y la mayor visibilidad posible, ¿no? Dos cosas que además alimentan el aluvión, porque cuando vos más visibilidad tenés, más resultás como un sello atractivo para que te busquen los distintos posibles autores. Entonces, estas premisas me parece que son con las que nosotros trabajamos. Tratamos de seguir construyendo nuestro catálogo y tratamos también de hacer la mejor tarea que podemos para la Universidad de Buenos Aires.